del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones. Lo que necesita un pensionista es que bajen los precios. De poco le vale a un pensionista si los precios suben un 8. Creo que los pensionistas de nuestro país, los 10 millones de pensionistas de nuestro país, pero no solamente ellos, se merecen saber la verdad. Y la verdad es que el Partido Popular cuando gobernó no revalorizó las pensiones en esos años. Y la verdad es que ha votado sistemáticamente a lo largo de estos últimos años en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y la verdad es que aquí en Bruselas, cuando el Gobierno de España llegó a un acuerdo con la Comisión Europea para blindar por ley esa revalorización de las pensiones, vino personalmente el señor Feijóo a reunirse con la presidenta de la Comisión Europea y posteriormente con el comisario de Economía a decirles que se boicoteara este acuerdo, que este acuerdo no era el que quería el Partido Popular. Y esto no lo hizo nadie más que el señor Feijóo. Es más, hay que recordar lo que le dijo el comisario Gentiloni, que hiciera una oposición constructiva, pero no constructiva respecto a su gobierno, sino respecto a España. Por tanto, en fin. El Partido Popular ha decidido ser Vox en este país y se comporta como la extrema derecha y le da igual todo, con tal, como digo, de atacar al gobierno progresista. Bueno, pues hay jugadas que salen muy mal. El Partido Popular, que se ha opuesto a todo lo que ha permitido avanzar a este país, no sirve para nada. Esa oposición que solo tiene como objetivo cargarse al gobierno y meter el dedo en el ojo a Pedro Sánchez, a la ciudadanía no le vale para nada. Y el PP tendría que haber elegido entre ser el Partido Popular o ser Vox, y ha elegido ser Vox permanentemente. Es decir, un desastre. A pesar de esta oposición del Partido Popular, The Economist nos dijo que España fue en el 2024 la economía que más creció en el mundo. España, la economía del 2024 que más creció en el mundo, la mejor economía mundial. ¿Os imagináis qué dirían los titulares de los medios de comunicación si este dato, en vez de ser un gobierno de izquierdas, progresista, como el que tenemos, lo hace un gobierno del Partido Popular? ¿Os imagináis qué estarían diciendo las redes sociales con esos algoritmos? ¿Qué dirían los medios de comunicación? Bueno, pues tenemos el orgullo que con un gobierno progresista, por primera vez en la historia de nuestro país, somos líderes mundiales. Lo que entenderá todo el mundo es que estamos a favor del incremento de las pensiones, pero no a favor de incrementar los impuestos. Y a todo esto, por cierto, el Partido Popular siempre ha votado en contra. No nos digan que somos lo mismo. Sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz. Recordamos qué es lo que hizo el Partido Popular, por ejemplo, en el año 2021, con las pensiones, pues hicieron una enmienda a la totalidad a la reforma de las pensiones y a la subida del IPC. Votaron en contra. El año 2022 votaron en contra. El año 2023 votaron en contra. El año 2024 votaron en contra. Y el 2025 vuelven a votar en contra. Esta es su historia, la reciente, por no irnos a más atrás, de estos cuatro años anteriores. Y ahora dicen que van a recoger firmas en favor de las pensiones. ¿A quién quieren engañar? Porque además no solo han votado en contra de la subida de las pensiones, han votado en contra del salario mínimo interprofesional, digo en el decreto que nos aprobó el miércoles, en contra de las ayudas al transporte, en contra de las ayudas a la DANA, a las bonificaciones en IRPF, a la eficiencia energética, en contra de los vehículos eléctricos, tan importante para nuestra comunidad y para una empresa como Volkswagen en Navarra, tan importante. También han votado en contra Salla, Sadanero y Catalán, han votado en contra al bono eléctrico, a más de 10.000 millones de euros de reparto a las comunidades autónomas para sanidad y educación. A todo esto han votado en contra. El Popular se erige como el partido más intergeneracional de España, porque es el único partido político capaz de fastidiar por igual a los más mayores recortando la pensión, como a los más jóvenes quitando la gratuidad en los abonos transporte y en el transporte público. Y, por supuesto, llevándose por delante a los colectivos más vulnerables, como bien ha dicho Elisa, por ejemplo, con esa merma, con esa reducción, con ese recorte de 528 euros a los perceptores del ingreso mínimo vital, o, por ejemplo, prohibiendo que se corte el suministro eléctrico en mitad del invierno a las familias más vulnerables y que peor lo están pasando. Todo eso es lo que votó ayer el Partido Popular. Porque en ese Real Decreto Ley se incluían también subidas de impuestos. Señora Gamarra, votaron que no
a la subida de las pensiones conforme al IPC, a la subida del ingreso mínimo vital, a que se subieran o se actualizaran las entregas a cuenta a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma, a prorrogar la subida del salario mínimo interprofesional, al bono eléctrico. Votaron que no a que las personas más necesitadas tengan garantizados sus suministros de agua y de luz. El Partido Popular ha tumbado la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo, del ingreso mínimo vital y también las ayudas al transporte. Y lo ha hecho basándose en 5 excusas y algunas de ellas mentiras. La primera de ellas dice que subimos el IVA. Esto es falso, que nos diga dónde está. El único impuesto que se sube es a los cigarrillos eléctricos, que por cierto se está llevando nuestra salud. Hablando de impuestos, también han tumbado unas bonificaciones en IRPF, a eficiencia energética y también a la adquisición de vehículos eléctricos. Segunda mentira, dicen que estamos defendiendo la ocupación. Esto es falso. Lo que estamos es protegiendo a los más vulnerables de los desahucios, algo que el Partido Popular votó y con lo que estaba de acuerdo en aquella época en la que no competía con la ultraderecha. Por cierto, también ha tumbado el bono eléctrico. Tercera de las mentiras, nos dicen que estamos regalando un palacete. Bueno, pues esto también es falso. Es un compromiso de memoria democrática, algo que se negoció en su momento tanto con Aznar como con Rajoy y que, como siempre, ha tenido que venir el Partido Socialista a cumplir con ese compromiso. La cuarta de todas ellas, dicen que damos menos recursos a las comunidades autónomas y esto también es falso. Estamos dando 10.000 millones de euros más de entregas a cuenta para sanidad y para educación. Y la quinta de todas ellas, se quejan de que utilizamos la fórmula ómnibus, cuando ellos, cuando gobiernan, la utilizan habitualmente. La última, hace muy poco tiempo, Ayuso en Madrid. Y es que al final, con todas estas mentiras y falsedades, solamente quieren ocultar la verdad, que es que dicen que votan en contra del gobierno y en realidad votan en contra de los españoles y de las españolas. El decreto incluye medidas negociadas y acordadas por nuestro grupo tan necesarias como la prórroga de la prohibición de cortes de suministros básicos de luz, agua y gas para personas y familias vulnerables o el mantenimiento del bono social eléctrico. También incluye el aumento extraordinario de las pensiones no contributivas y de viudedad, que aumentarán en un 9%, muy por encima del aumento general de las pensiones contributivas por el acuerdo que desde Euskal Herria Bildu alcanzamos hace ya 2 años para el aumento extraordinario y progresivo hasta 2027. Una medida muy importante porque supone la mejora de estas pensiones que mayoritariamente reciben mujeres con pensiones bajas. Y no acabar con la temporalidad de estas medidas y no hacerlas permanentes supone dejar al albur de los intereses y necesidades particulares y momentáneas de uno u otro partido su permanencia. Y no, la ciudadanía no debe pagar por las tácticas partidistas de unos y de otros. Porque quienes hoy plantean votar en contra de todas estas medidas y tumbar, tras 4 años, el escudo social, no están haciendo daño al gobierno o a sus partidos, están haciendo daño a la ciudadanía, a la vasca, a la catalana, a la gallega y a la del resto del Estado. Y nosotras vinimos aquí a defender a la ciudadanía vasca, no a anteponer cálculos partidistas a sus derechos, porque si no suben las pensiones, si no se mantienen los descuentos en el transporte público, si no se aseguran los suministros básicos a todo el mundo o si nuestros ayuntamientos no tienen los ingresos necesarios, quien pierde es la ciudadanía. Iniciativas que sirven a los españoles. Y por eso hoy sumamos nuevos ejemplos en 3 ámbitos: en la vivienda, en el mercado abierto y en la simplificación administrativa. Frente a sus desahucios, nosotros mostramos un nuevo camino, el modelo de Pedro Sánchez, que ha subido las pensiones y las ha blindado al IPC, que ha incrementado el salario mínimo interprofesional, que ha aprobado el bono social eléctrico, que ha topado el gas y ha reducido sus impuestos, también los de la electricidad, que ha incrementado las becas, que ha bonificado los transportes. Y todo eso, señor Garcés, lo hemos hecho a pesar de ustedes. Lo hemos hecho con el voto en contra, siempre del Partido Popular. Que en la anterior legislatura el Gobierno que existía ha intentado poner coto o freno a la subida de la luz, del precio de los alimentos, de la vivienda, cada vez que ha intentado subir el salario mínimo interprofesional, cada vez que ha intentado proponer un debate sobre la reforma fiscal, cada vez que ha intentado avanzar en medidas de universalización de los servicios básicos de un Estado del bienestar como la sanidad o la educación, la posición del Partido Popular siempre ha sido una posición contraria. Contraria también a lo que hoy ha parecido manifestar el propio candidato, el señor Feijóo.
Y sí que ha tenido un desliz, que es de agradecer, porque si no las sesiones serían bastante más tediosas, cuando ha dicho aquello de que él no comparte compartir el Poder Judicial. Lo querrá para él solo. No nos dejemos llevar por el ruido interesado de quienes quieren que nada avance. Por eso, este Gobierno progresista y el Gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez va a seguir haciendo lo que hay que hacer, aprovechar que recaudamos más para redistribuir mejor. Y por eso sí, vamos a seguir revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo interprofesional. Vaya día gris, pero bueno, gris, ¿cómo está la política? Porque mira, esto no va ni de derechas ni de izquierdas, esto va de hacer política útil. ¿Y qué es política útil? ¿Política útil es lo que ha hecho Mazón en Valencia? O, por ejemplo, cómo gestionó Ayuso las residencias de nuestros mayores en Madrid. O política útil es lo que hace la portavoz en la oposición, Noelia Núñez, votando en contra de quitar una gasolinera en todo el centro que lleva aquí molestando a los vecinos más de 50 años. O lo de hace un par de días, lo de Feijóo. ¿Qué os parece? Votar en contra de subir las pensiones, de subir el salario mínimo o de la gratuidad del transporte público. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eso es política útil?